Hola, soy José Luis Valdés nuevamente y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las conductas motivadas. Y estas conductas son todas aquellas que son básicas para la sobrevida de cualquier especie y vamos a tratar de entender cómo estas conductas, ¿cierto?, dependen de mecanismos de regulación homeostática y del hipotálamo, como vimos en las clases anteriores. Entonces, lo primero que vamos a discutir en la siguiente diapositiva es primero qué entendemos por una conducta motivada. Luego vamos a estudiar el balance energético corporal como un ejemplo de conducta motivada y finalmente vamos a discutir cómo los sistemas de recompensa o adicción a drogas pudiesen estar relacionados con el balance energético corporal. Uno podría pensar que, por ejemplo, algunas patologías del balance energético corporal pudiesen ser entendidas como una patología de la motivación por ingerir alimentos. Entonces, como tenemos acá en esta figura, ¿cierto? Las conductas motivadas son todas aquellas que son básicas para la sobrevida de las especies. Tienen en común, ¿cierto?, que su realización, ¿cierto?, ejecutar estas conductas son tremendamente placenteras, como por ejemplo reproducirse, alimentarse, buscar agua, el cuidado parental, la búsqueda de refugio y protección. Si alguna de estas conductas no ocurre, la subsistencia de una especie, ¿cierto?, en nuestro planeta se ve completamente disminuida, por eso son tremendamente importantes. Y una manera en que la evolución se ha encargado de asegurar de que todas las especies realicen estas conductas es a través de este sistema, ¿cierto?, de recompensa en que realizar estas conductas son tremendamente placenteras y por eso los animales buscan, ¿cierto?, reproducirse, alimentarse o alguna de las otras que indicamos aquí en esta diapositiva. Ahora, ¿por qué escogí yo el balance energético corporal como ejemplo de una conducta motivada? Básicamente porque el sobrepeso, ¿cierto?, la obesidad hoy en día es un problema de salud pública muy grave y tal como se muestra en esta gráfica que ustedes pueden ver, este es el mapa del sobrepeso mundial que fue publicado, ¿cierto?, por la OMS en el año 2005, donde se muestra el índice o la incidencia o prevalencia de obesidad, ¿cierto?, definida como aquellos individuos que tienen un índice de masa corporal mayor o igual a 25 kilos por metro cuadrado. Y esta gráfica muestra la prevalencia de obesidad en los hombres, ¿cierto? Y podemos ver países que están bien en rojo, eso quiere decir que tienen una prevalencia sobre el 60% de obesidad, y Chile está en esos números. Ahí tenemos lo mismo para las mujeres, ¿cierto? Y en Chile el caso no es distinto, tenemos una prevalencia de obesidad bastante alta. Entonces, este problema es un problema grave y tal como está en el párrafo de abajo, ¿cierto? En el año 2008 se estimó alrededor de 1.500 millones de personas mayores a 20 años con sobrepeso y lo que es aún más grave, 43 millones de niños eran, eran niños menores de 5 años con sobrepeso. Y hoy en día, ¿cierto? La población, el 65% de la población mundial vive en aquellos países donde el sobrepeso está matando más personas que la desnutrición o la falta de alimentos. Entonces, como vemos en esta diapositiva, ¿cómo se regula este balance energético corporal? Básicamente a través de la ingesta de alimentos, ¿cierto? Si ustedes ingieren alimentos y hay exceso de ingesta, se produce un balance energético positivo. Y este exceso de energía se transforma en almacenaje de grasa y esta grasa debería producir, ¿cierto?, una señal que es normalmente la insulina o la leptina, dos hormonas conocidas como señales de adiposidad. Y estas señales que viajan humoralmente deberían informar al sistema nervioso central. En el caso de exceso de energía hay más grasa, más leptina y esta leptina debería estimular circuitos catabólicos que son tendientes a aumentar el gasto energético,
¿cierto? Como cambiar la tasa metabólica o la actividad física, o disminuir la ingesta de alimentos, ¿cierto? Y simultáneamente estas señales de adiposidad deberían inhibir aquellas vías anabólicas, es decir, las que inhiben el gasto energético y las que estimulan el consumo de alimentos. Entonces la pregunta es ¿por qué la balanza se nos ha inclinado hacia el sobreconsumo? ¿Cierto? Como cualquier balance tenemos ingresos y gastos, ¿cierto? Los ingresos dependen de la ingesta, los gastos el gasto energético que haga nuestro organismo. Entonces, hay varias razones que explican por qué la balanza se ha ido inclinando hacia el sobreconsumo. Primero, tenemos razones evolutivas, es decir, nuestra fisiología está muy bien diseñada para pasar largos periodos de inanición, como serían estos homínidos, ¿cierto?, primitivos, en que probablemente conseguir alimento era mucho más difícil que ahora y no siempre los podían conseguir. Entonces tenemos una fisiología bastante resistente a la ausencia de energía corporal, a periodos largos de inanición. También el estilo de vida influye mucho, ¿cierto? Estos homínidos primitivos probablemente hacían mucha actividad física para conseguir algún tipo de alimento, ¿cierto? Tenían que caminar largas distancias, tenían que cazar, etc. Hoy en día el máximo esfuerzo que hacemos, ¿cierto?, para conseguir alimento es subirnos al auto y ir al supermercado. Una vez que aparece el fuego, eso también produjo un cambio importante porque los alimentos cocinados, ¿cierto?, son más densos energéticamente porque es como si estuvieran predigeridos, por lo tanto el proceso de absorción energética de alimentos cocinados es mucho más eficiente y más rápido. Posteriormente aparece la agricultura y con la agricultura hay sobreabundancia de alimentos. Hoy en día hay una sobreabundancia de alimentos. De hecho, si ustedes toman solo las reservas alimentarias que tiene Estados Unidos son suficientes para alimentar 3 veces la población mundial, lo cual indica que efectivamente hay sobreabundancia. El problema, ¿cierto?, es que hay una mala distribución de estos recursos y ese ya es otro problema. Y lo otro importante es que los alimentos han ido cambiando y han sufrido un incremento de su valor hedónico. ¿Qué significa eso? Que los alimentos son más atractivos en términos sensoriales, ¿cierto? Son más palatables, más astringentes, son más densos energéticamente y eso ha producido que los individuos también empiecen a ingerir alimentos por el placer que produce comer, a diferencia de la necesidad de ingerir alimentos porque me faltan energía, produciendo también que esta balanza se nos incline al sobreconsumo. Entonces, como modelo general de regulación de la ingesta de alimentos tenemos dos factores que la regulan, ¿cierto? Factores compensados y factores no compensados. Los factores no compensados son aquellos sobre los cuales nuestra fisiología no puede hacer mucho y los factores compensados son más bien homeostáticos y son aquellos donde nuestra fisiología sí puede actuar. Dentro de los factores no compensados, por ejemplo, tenemos en esta gráfica aquí abajo de los factores sociales. Por ejemplo, se ha demostrado en distintas poblaciones humanas que la densidad o el contenido calórico de cada comida es proporcional a la cantidad de comensales y la cercanía o parentesco que tienen los comensales. Es decir, cuando ustedes van a comer en grupo, con amigos, ¿cierto?, la cantidad de ingesta calórica es mucho mayor si lo hacen a solas. También se ha visto que la hora del día es muy importante. Si normalmente en nuestra dieta prima una ingesta en la tarde mayor a la del mediodía y en el mediodía mayor en la mañana, y si invertimos este hábito, es decir, si ingiriésemos más alimentos en la mañana, disminuye, ¿cierto?, automáticamente el consumo promedio diario total de un individuo. Por supuesto, nosotros lo hacemos al revés. ¿Ya? También se sabe que en los fines de semana hay una ingesta que es casi el 10% mayor que en los días de trabajo y hay una mayor ingesta también en otoño, como un 15% mayor ingesta calórica que en el resto de las estaciones del año. Probablemente esto es un remanente evolutivo de las épocas en que la disponibilidad de alimentos eran bajas, por lo tanto los individuos se preparaban en el otoño para el invierno donde había escasez de alimentos, ¿cierto? Y aumentan instintivamente su consumo de alimentos. Dentro de los factores que sí podemos regular, ¿cierto?, estos factores compensados, tenemos factores homeostáticos, ¿cierto? Y tenemos, por ejemplo, señales que regulan el hambre, donde está la glucosa, la grelina, la teoría del combustible,
¿cierto? Que esta capacidad de que las células pueden sensar cuánta energía tienen. Las señales que regulan la saciedad, como la distensión gástrica, la motilidad gástrica o la colicistoquinina, y señales de adiposidad, que son las que informan a nuestro sistema nervioso central de las reservas energéticas que tiene nuestro cuerpo, principalmente desde el tejido adiposo. Y ahí tenemos la insulina y la leptina. Y finalmente tenemos factores hedónicos, es decir, qué tan agradables o desagradables son los alimentos y cómo estos factores hedónicos impactan sobre nuestros sistemas cerebrales de recompensa. La primera evidencia por buscar alguna estructura que en nuestro cerebro regulara el hambre y la saciedad, ¿cierto? Se remontan a estudios bastante antiguos donde se observaron dos regiones en nuestro hipotálamo, ¿cierto? El LHA, el área hipotalámica lateral, y el BMN, el núcleo ventral medial del hipotálamo, como se muestran en estas gráficas. Y la evidencia mostró que cuando ustedes estimulaban eléctricamente el área hipotalámica lateral, ¿cierto? Se produce un aumento del consumo espontáneo de alimentos, es decir, los individuos, los animales se hacían hiperfágicos. Mientras que si ustedes estimulaban eléctricamente el núcleo ventral medial del hipotálamo ocurría lo contrario, los animales se hacían afágicos, incluso podían morir de inanición y no consumir alimentos. Del mismo modo, cuando ustedes lesionan el área hipotalámica lateral, se produce un fenotipo afágico, los animales no comen, y cuando ustedes lesionan el núcleo ventromedial, pasa lo contrario, los individuos comen aún más. Esto llevó a la idea de que estas dos regiones eran importantes en la regulación del hambre y la saciedad. Sin embargo, estos experimentos fueron hechos hace bastante tiempo y las lesiones normalmente eran electrolíticas, lo que quiere decir que no solamente destruían las neuronas que estaban en este núcleo, sino que también podían destruir los axones que pasaban a través de ese núcleo. Entonces siempre quedó la duda de si eran estos núcleos realmente los importantes o regiones, axones que pasaban por ahí, pero que venían de otra región de nuestro hipotálamo. Bueno, hoy sabemos que el balance energético corporal, ¿cierto? Y la regulación de estas variables como el apetito, la saciedad y la adiposidad depende de señales centrales, es decir, neuronas en nuestro hipotálamo, principalmente en el núcleo arcuato, como está graficado en esta imagen, ¿cierto? Ahí donde dice ARC, núcleo arcuato, donde hay poblaciones que promueven neuronales que promueven el apetito, como las neuronas que producen los neuropéptidos NPI y AGRP, graficados en verde, y neuronas anorexigénicas, es decir, aquellas que inhiben el apetito, como estas que están acá en rojo, ¿cierto? Indicadas como POMC, que producen este neuropéptido. También existe una serie de señales periféricas que vienen desde el tejido adiposo, desde el intestino, desde el hígado, desde el estómago, ¿cierto? Señales mecánicas desde el estómago que pueden llegar hacia el núcleo del tracto solitario vía nervio vago. La grelina, ¿cierto? Una hormona que estimula el apetito que viaja a través de la sangre y es secretada por el estómago, etc. Entonces vamos a ir viendo algunos de estos componentes, tanto centrales como periféricos. Acá tenemos los más importantes neuromoduladores centrales. Entonces en el núcleo arcuato tenemos dos poblaciones, unas que promueven el apetito, son orexigénicas en verde, NPI y GRP, y unas que inhiben el apetito en rojo, las POMC y CART. Estas neuronas además proyectan, que están localizadas en el arcuato, proyectan hacia el núcleo paraventricular y hacia el área hipotalámica lateral. Y en el núcleo paraventricular están las neuronas de ocitocina, CRH y TRH. Estas tres neuronas que producen estos neuropéptidos son inhibitorias de la ingesta de alimentos. Y en el área hipotalámica lateral, ¿cierto? Ahí donde dice fornix y estas neuronas que están rodeando el fornix, hay dos poblaciones neuronales más, ¿cierto? Las de orexina y las de MSH que promueven el apetito. Entonces, en resumen, tenemos cuatro poblaciones neuronales orexigénicas que promueven el apetito, las de NPI, AGRP, MSH y orexinas, y las anorexigénicas que inhiben el apetito, donde tenemos las de ocitocina, CRH, TRH, POMC y CART. A nivel periférico tenemos algunas señales importantes, por ejemplo la insulina y la leptina,
que viajan humoralmente y alcanzan el núcleo arcuato, ¿cierto? La insulina y la leptina son señales de adiposidad, es decir, tienden a inhibir el apetito y informan entonces al sistema nervioso central del estado energético corporal. Por lo tanto, son señales de largo plazo de adiposidad, ¿cierto? Generadas principalmente en la grasa y en el páncreas. Mientras que en el estómago, por ejemplo, se produce la grelina, que también actúa a nivel del núcleo arcuato en el hipotálamo, una hormona, pero esta hormona lo que hace es estimular el apetito. Y otras señales como la colicistoquinina, por ejemplo, que es liberada desde el duodeno, viaja por el nervio vago, llega hasta el núcleo del tracto solitario y esta es una señal de saciedad, por ejemplo. Entonces la primera pregunta es ¿por qué sentimos hambre? Y una de las primeras ideas o teorías es lo que llamamos la teoría glucostática, en que se propone de que una caída en la glicemia pudiese ser el estímulo que nuestro sistema nervioso sensa para generar la sensación subjetiva de hambre y movilizar a los individuos a buscar alimento e ingerir alimento. En la gráfica de la derecha arriba se muestran los niveles plasmáticos de glicemia y se puede ver cómo más o menos en el tiempo 0 empieza a caer esta glicemia hasta el minuto 8 y luego por ahí en el minuto 12, ¿es cierto? Donde está la flecha, el individuo decide espontáneamente ir a buscar alimento e ingerirlo. Ahora, esta ingesta de alimento es independiente de la disponibilidad de comida, porque uno pudiese pensar que esta es una señal de tipo cefálica o apetitiva, que cuando ya la comida viene inminente nos baja un poco la glicemia. Sin embargo, en el experimento de su izquierda abajo tenemos dos curvas, ¿cierto? En que en una se ve la caída de glicemia espontánea, en ambas, perdón, se ve la caída de glicemia espontánea y unos minutos después, donde están esas flechas, más o menos en el tiempo 4 minutos, el individuo empieza a buscar alimento. Y la diferencia entre las dos curvas es que en una está disponible el alimento, el animal lo puede ver, y en la otra no. Y independiente de si el alimento está o no está, el individuo igual, posterior a una caída de glicemia, ¿cierto? Despliega una conducta de búsqueda de alimento y consumo de alimento. Ahora, esta teoría tiene algunos problemas porque las neuronas sabemos que dependen casi exclusivamente de la glucosa, por lo tanto no les puede fallar la glucosa. Y la mayoría de estas neuronas están protegidas de las fluctuaciones importantes de la glicemia. Entonces, cuando la glicemia cae, normalmente la glicemia es rápidamente compensada por el hígado y por el páncreas. Entonces, podría ocurrir, si a ustedes les baja mucho la glicemia a nivel cerebral, que se desmayen antes de que sientan hambre. Por lo tanto, esto podría ser más bien una señal de emergencia, es decir, en situaciones extremas, en que realmente necesito ingerir alimentos, si no la integridad física de mi organismo se ve de alguna manera amenazado, es cuando echamos a andar este mecanismo. Entonces, como vimos en la imagen de la diapositiva anterior, si bien es cierto la glicemia pudiese ser una señal de apetito, esta no cumple con todos los requisitos que uno quisiera. Entonces, la pregunta es qué otra opción tenemos para las señales de hambre. Y ahí aparece esta hormona llamada grelina, que es una hormona que se libera desde las paredes del estómago y de manera proporcional al ayuno y al hambre subjetiva. Como ustedes pueden ver en la figura de la derecha arriba, ¿cierto? Tenemos los niveles plasmáticos de grelina y se puede ver cómo justo antes de cada comida, ¿cierto? El desayuno, el almuerzo o la cena, justo antes los niveles plasmáticos empiezan a aumentar y luego de que los individuos comen, ¿cierto? Los niveles vuelven a bajar y oscilan, ¿cierto? Y anticipando cada uno de los eh, momentos de ingesta que ocurren a lo largo del día. Por lo tanto, esta señal pareciera adecuarse un poco mejor, ya que comienza a aumentar estos niveles plasmáticos de grelina mucho antes de los 5 o 10 minutos que uno podía observar en la caída de la glicemia. En un experimento realizado en humanos, que se ve acá en la imagen de su izquierda abajo, se midieron tanto los niveles plasmáticos de grelina como el hambre subjetiva que reportaban los individuos en un intervalo de tiempo que va desde 0 a 100 en el eje de las abscisas
Y ustedes pueden ver que ambas curvas, tanto los niveles plasmáticos como el hambre subjetiva que reportan los sujetos, son prácticamente iguales. Eso quiere decir que a medida que van aumentando estos niveles plasmáticos de grelina, ¿cierto? Los sujetos reportan un hambre subjetiva mayor. En este experimento, ¿cierto? El intervalo de tiempo cero fue cuando ingirieron alimento y luego hasta el 100%, es decir, el tiempo que tomaron en ingerir de nuevo el alimento. Y eso fue normalizado de 0 a 100, ya que cada individuo puede tener distintos horarios de alimentación entre una comida y otra. Ahora la pregunta es, ¿qué hace esta hormona? Esta hormona principalmente lo que hace es, al ser liberada desde la pared del estómago, ¿cierto? Llega al torrente sanguíneo y es por lo tanto una señal humoral y llega hasta el hipotálamo y cruza la barrera hematoencefálica en la eminencia media, donde suele ser un poco más débil, y también hay transportadores para esta molécula en esa región, y alcanza poblaciones orexigénicas en el núcleo arcuato y el área hipotalámica lateral, estimulándolas y de esa manera produciendo un aumento del apetito, y simultáneamente inhibe poblaciones anorexigénicas en el arcuato y en el paraventricular. Como se ve en esta imagen, a su derecha abajo, entonces la grelina atraviesa la barrera hematoencefálica, entra al núcleo arcuato y en el núcleo arcuato estimula las neuronas de NPI y AGRP. Y estas neuronas de NPI y AGRP a su vez estimulan a las neuronas de orexina en el hipotálamo. Estas tres tipos neuronales son orexigénicas, por lo tanto promueven un aumento en el apetito. Simultáneamente la grenina es capaz de inhibir a poblaciones neuronales como las de POMC y CAR del arcuato, que son anorexigénicas, y simultáneamente las neuronas de NPI pueden inhibir a las de CRF en el paraventricular del hipotálamo. Estas tres poblaciones neuronales, POMC, CART y CRF, son anorexigénicas. Por lo tanto, el efecto global es inhibir a todas aquellas que inhiben el apetito y estimular a todas aquellas que estimulan el apetito. Como resultado final, tenemos un gran aumento en el apetito de los individuos. Y de hecho esta es una de las explicaciones por qué, ¿cierto? En las cirugías bariátricas donde se coloca una banda gástrica que de alguna manera estrangula el estómago, reduciendo el volumen estomacal, permite que los individuos se sacien con menores volúmenes. Sin embargo, el apetito que sufren estos individuos es muy alto porque queda todo el resto del estómago que está secretando esta hormona grelina, por lo tanto produciendo una gran sensación de hambre en estos individuos, lo que muchas veces explica el efecto rebote que tienen estas cirugías donde los individuos vuelven a subir de peso luego de cortos periodos de tiempo.